Si estás en este video es porque quieres respuestas. Nos mantuve a salvo. Tú me pagas trayendo a un parásito. No tengas miedo. Arreglarte. Puedo cantar. Si regresas. Pero bueno, esto sí que es un giro inesperado. Yo te las voy a dar. Así que siéntate, relájate y ponle pausa al mundo, porque estás a punto de escuchar toda la historia explicada de Poppy Playtime 5. Let's go. Rápidamente, en algunas partes de la explicación verán relucir el sonido de un check verde. Eso indicará que lo que esté explicando es una teoría que mencioné en su momento, en el pasado, y se cumplió. En la descripción dejaré los links en los minutos exactos, donde propuse esa teoría para que la comprueben ustedes mismos. Ahora sí, continuemos. La introducción del juego se presenta como un comercial grabado aparentemente en los años 90, un anuncio que promociona los nuevos juguetes reversibles llamados Grand Side Out Mouse, peluches diseñados para voltearse fácilmente y revelar el otro lado. A simple vista todo parece inocente, pero mientras el comercial infantil transcurre con normalidad, en paralelo se nos muestran escenas completamente distintas. El prototipo experimenta con estos mismos juguetes, cortándolos como si fueran trozos de carne. No los trata como tela ni relleno, los manipula como materia orgánica, y mientras lo hace, pronuncia una frase que lo cambia todo: encuentra el lado incorrecto dentro. La frase suena como parte del eslogan, pero el contexto la convierte en algo mucho más oscuro. Al final de este proceso, vemos los productos terminados, 2 peluches volteados, vivos, creaciones hechas por 1006. Y aunque ya es perturbador, el metraje parece insinuar algo todavía más inquietante. Hay un momento específico
en el que la niña rubia aparece con una expresión extraña, casi intencionalmente deformada. Sus ojos parecen más salidos de lo normal, su rostro rígido, como si algo estuviera fuera de lugar. No parece simplemente una mala actuación infantil, se siente incómodo, como si estuviera atrapada. Y es precisamente en ese punto cuando Milsey dice: ahora estás al revés. La frase ya no suena metafórica, pero hay otro detalle aún más extraño. En una toma donde los niños deberían mirar naturalmente hacia la cámara, dos de ellos lo hacen, pero la niña de suéter rojo está girada, mirando hacia la pared. Podría parecerse a un simple guiño visual relacionado con el concepto de volteado. Sin embargo, simbólicamente también podría sugerir algo más profundo, que el experimento no se limita a los peluches, que los niños tampoco están completamente fuera de peligro. Si comparamos finalmente el rostro de la niña con el diseño del peluche final, la similitud es inquietante. La expresión, los ojos, la disposición visual, lo que abre una posibilidad perturbadora, que ese peluche no sea solo un juguete experimentado con gel de amapola, sino que también sea ella, y que Milsey haya ocupado sus ojos humanos para decorarlo. Y si eso es cierto, entonces el comercial no solo está mostrando un producto, sino un proceso del que aparentemente los niños no son la excepción. El capítulo 5 realmente no comienza donde creemos. Empieza desde el pasillo que vemos al final del capítulo 4, el corredor de cultivo de amapolas. Ese detalle no es casual. Ese pasillo nos introduce directamente al nuevo escenario, el centro de procesamiento de cosecha del Ala 4, una sala completamente dedicada al cultivo, recolección y preservación de la flor de amapola. Y no se trata solo de un pequeño laboratorio, es un complejo industrial entero. Durante este capítulo recorreremos áreas diseñadas específicamente para la siembra, el almacenamiento y la manipulación de estas plantas, pero no únicamente amapolas. Todo apunta a que existe un número considerable de especies vegetales involucradas, de las que más adelante hablaremos con mayor profundidad. Es en este mismo entorno donde se desencadena la larga y brutal persecución de Oogie Boogie. Y ahora, con el contexto de los cultivos, esa persecución deja de sentirse como un simple momento de tensión y comienza a sentirse como una invasión en territorio biológico controlado. Desde esta zona también alcanzamos a observar algo todavía más inquietante. A lo lejos se distingue lo que podría ser una especie de ciudad interna, un espacio lo suficientemente grande como para haber albergado trabajadores, personas que no solo operaban el lugar, sino que posiblemente vivían ahí, lo que sugiere que el Ala 4 no era solo una instalación experimental, forma parte de un ecosistema cerrado. Más adelante tenemos nuestro primer contacto directo con la llamada gel de amapola, que se está esparciendo por todas las estructuras del lugar, y cuando Player entra en contacto con ella, ocurre algo muy específico. Se produce una distorsión sensorial evidente. Es un agente activo que tiene explicación para más adelante. Una vez que escapamos de Oogie, llegamos a un almacenamiento de cajas. Es aquí donde encontramos una de las notas más importantes, que nutren y confirman una nueva trama de la saga de Poppy Playtime. Esta nota se titula Manifiesto de Envío, julio del 95. Una gran expansión progresa lentamente. Y trata de lo siguiente. Cuando observamos este documento de julio de 1995, lo primero que debemos entender es que no estamos ante un simple registro logístico. Es un envío asociado a 3 proyectos distintos: Nuevos Horizontes en Estados Unidos, uno en Asia y Mundo Jardín Play Park. Eso ya nos habla de una red,
No es un proyecto aislado, es una operación que conecta distintas regiones bajo un mismo flujo de materiales. Y ahora veamos qué se está enviando. 10.000 unidades de semillas de amapolas rojas, 20.000 tuberías de riego de PVC, 10.000 unidades de compost orgánico, 100 tanques de agua de acero corrugado, 1.000 componentes de recolectores de amapola, 100 montecargas todoterreno. Esto no es producto terminado, esto es infraestructura para producir. Lo que estamos viendo es a Playtime Co. gestionando un sistema agrícola a gran escala, un sistema que no solo abastece una instalación, sino que está vinculado a proyectos internacionales. La nota interna lo deja aún más claro. Hay retrasos, hay plazos ajustados. Play Park tiene necesidades que no pueden cubrir con la capacidad actual. Los representantes del extranjero confirman que las sucursales se están atrasando debido a esto. Cuando se ordena conservar materiales para el extranjero hasta septiembre, estamos viendo una decisión estratégica de distribución. Están priorizando, están administrando recursos. Playtime Co. es un distribuidor, un centro de producción que abastece proyectos en distintas regiones. El envío de 1995 nos muestra algo muy específico. La amapola era parte de una cadena organizada, con logística, con planificación y con proyección internacional. Por lo tanto, lo que este documento sugiere es que Playtime Co. funcionaba como un punto de redistribución hacia sus propias expansiones. Transportaba amapolas internacionalmente, pero también recibía abastecimiento de amapola desde el extranjero. No estamos viendo una empresa aislada, estamos viendo una red. Y aquí entra algo que ya había teorizado en su momento. ¿De dónde provenía ese abastecimiento internacional? La pieza que siempre encajó fue Bichtech, un posible laboratorio externo que suministraba a Playtime Co. no solo materia prima, no solo amapolas, sino también tecnología utilizada en sus centros de experimentación, un socio silencioso. Y si observamos los indicios dentro del juego, cajas con inscripciones en ruso, VHS con anotaciones tanto en inglés como en ruso, la posibilidad de que este laboratorio estuviera ubicado en Europa del Este, quizás en Rusia, no suena descabellada. No parece una coincidencia lingüística, parece supervisión compartida, como si parte de lo que se investiga en Playtime Co. también estuviera siendo evaluado o respaldado desde el extranjero. Y aquí es donde la nueva cinta encontrada entre Leigh Peer y Eddie Ritterman cambia completamente el panorama. En esa conversación se menciona directamente a Rich, quien en ese momento entonces era el jefe de envíos de Playtime Co. Su trabajo era monitorear todo lo que salía de la empresa. Sin embargo, los envíos hacia otras sucursales se estaban realizando en secreto, sin que él lo supiera. Eso significa que existía una cadena paralela, una logística oculta. Leigh y Eddie incluso discuten la posibilidad de desaparecerlo, pero Leigh reconoce que eso lo convertiría en un mártir. Rich era apreciado por trabajadores éticos, incluso por niños a los que respaldaba. Quitarle del medio sería contraproducente. Entonces Eddie propone algo más inteligente: comprarlo. Lujos, ascensos, que públicamente parezca que vendió su alma al sistema, que su imagen se erosione sola. De esa forma, controlar los envíos al extranjero sería mucho más sencillo. Hay otro detalle que no podemos ignorar. Eddie menciona que los amigos de Tokio avanzan más rápido. No habla en abstracto, se refiere directamente al sistema agrícola a gran escala de amapolas y otras plantas. Eso implica que la operación internacional no solo existía, estaba creciendo tan rápido que incluso menciona que en unos años podría dejar atrás la fábrica original de Playtime Co. para unir fuerzas con la sucursal extranjera. Cuando Leigh pregunta por el parque, Eddie responde que las renovaciones están en marcha. Es decir, mientras la infraestructura agrícola internacional se expande, el parque temático también se actualiza, dos frentes avanzando al mismo tiempo. Por favor, te pido que agregues a tu lista de deseos de Steam mi propio juego indie de terror inspirado en Poppy Playtime llamado Funny Park Reawakening. Si lo haces, estarás apoyando muchísimo al proyecto y al equipo con el que estamos trabajándolo con mucho
amor. Quiero ofrecerte una historia distinta sin perder el feeling del mascot horror. Mientras más gente lo añada, más posibilidades tendrá de ser recomendado en Steam. La demo será lanzada este próximo 12 de marzo de forma gratuita, así que no te lo pierdas. Y también puedes ver completo el tráiler de la demo aquí en mi canal. Dejaré los links en la descripción. Agrégalo ya a tu lista de Steam. Ahora sí, continuemos. La gran pregunta es, ¿por qué Playtime Co. está abasteciendo enormemente otras sucursales? Creo que es claro que las experimentaciones no solo se estaban realizando en Playtime Co., sino en todos los lugares donde se estaba expandiendo bajo una fachada. Más adelante, Player cruza por el primer pasillo de desinfección que en su momento era comúnmente usado por todo el personal que se manejara cerca de los cultivos de la gel de amapola y plantas. Hughie ataca nuevamente a Player hasta que lo acorrala dentro de un ascensor y finalmente termina arrebatándole el Grab Pack. Player ahora se adentra a la guarida de los primeros Groundside Animals creados por el prototipo hasta encontrar a Glowby, nuestro primer compañero, una herramienta que nos ayudará a detectar y ver mensajes ocultos con su luz negra con un marcador de tinta invisible. Glowby también reacciona dependiendo del entorno, si es hostil, tranquilo, chill, terrorífico, alegre o acabamos de descubrir algo. Mientras avanzamos, un Groundside nos ataca, pero Giblet aparece justo a tiempo para defendernos. Giblet es un personaje amigable y a la vez miedoso, y se podría decir que hasta cobarde. Teme mucho al prototipo, pero aún así parece querer ayudar de verdad. Giblet nos da la bienvenida diciéndonos de que somos del que todo el mundo habla, que somos el que trituró a Mommy y durmió al gato, y que allá abajo nos llaman la parca de Playtime. Está confundido ya que no sabe por qué estamos tan abajo, pregunta por Poppy y por el refugio, asegurando de que sabe cositas. Giblet nos guía hacia un lugar seguro, mientras nos habla de que conoció a Poppy antes de que sucediera todo, refiriéndose a la hora de la alegría. Pero en el camino el prototipo 1006 los embosca repentinamente, y es cuando tenemos nuestro primer encuentro o contacto casi directo con él. Player y Giblet se esconden mientras que logramos notar que por donde pasa 1006 va desprendiendo gas rojo. El mismo gas rojo que en el capítulo 3 le ayudamos a redirigir a las profundidades, lo que nos da una pista de la propia naturaleza de 1006 y lo importante que es para él el gas en su anatomía. Acto seguido llegamos a la guarida de Giblet. En ella, Giblet nos expresa que no cree que sea casualidad que lo conociéramos y que los dos tuviéramos la intención de matar al prototipo, por lo que está seguro que el destino es obvio, de que puede ayudarnos pero que él no es ningún tipo de héroe. Giblet nos encomienda buscar un nuevo Grab Pack en las calderas, ya que no podremos andar indefensos. En las calderas encontramos un cassette de audio sobre Giblet, Bobby Bearhood y el prototipo. En resumen, en este cassette, Giblet y Bobby encontraron sobrevivientes humanos. De parte de Bobby le sugiere a Giblet matarlos y no dejarlos amarrados, a lo que Giblet se niega, pues él no está ahí para eso. Sin embargo, el prototipo aparece y le dice que los sobrevivientes no pueden irse ni quedarse, que él puede y debe, pero Giblet sigue negándose a matarlos, que él no quiere eso. El prototipo le recuerda que sus deseos son irrelevantes y que acordaron hacerlo juntos, a lo que se escucha a Giblet cómo procede a asesinar a los sobrevivientes al momento, coaccionado por 1006. Como gran sorpresa, al fin vemos en el centro de las calderas la aparición de Bron, un personaje que veníamos esperando diferente al resto que han aparecido en los VHS. Se podría decir que quizás el método de experimentación de este Bron gigante no es similar al de los demás. Bron sostiene el Grab Pack que buscamos en su boca mientras una materia extraña se desprende desde su estómago. Los Groundside se alimentan de eso. Podría ser parte de la amapola mixta usada en Bron,
pero que está desparramada desde dentro de él. Y los demás experimentos aprovechan para comer, ya que Bron no se puede mover. Una vez que le quitamos el Greg Pack a Bron de la boca, subiéndonos encima de él, seguimos explorando las calderas. Luego de esto, gracias a un código, logramos abrir la caja donde se encuentra una nueva mano de Greg Pack, la mano presionadora, que ahora nos ayudará a empujar y destruir cosas bajo presión. En esta misma sala encontramos una cinta de audio de una conversación entre Poppy y 1006. El contenido de la cinta básicamente se trata de 1006 viendo cómo Poppy huye con miedo de la rebelión que él asegura que ella misma inició. Poppy asegura que no puede ser lo que ellos necesitan y que nunca pidió que confiaran en ella. Poppy le dice a 1006 que si quería algo mejor, debe liberar a los huérfanos. Si no lo hace, no lo logrará. Poppy le advierte que aunque la mate ahí, él seguirá peleando con los otros por años. Solo debe soltarlos y nadie más debe morir por nadie. A lo que 1006 responde que todos mueren excepto ellos, mientras 1006 comienza a tomarla a la fuerza, diciendo que rechaza la realidad, que rechaza la verdad. Le asegura que los huérfanos nunca serán libres, porque si lo hace, se quedarán sin nada y la eternidad será solitaria. Quédense con la frase de la eternidad solitaria, la comprenderemos mejor más adelante. También con esta cinta de audio podríamos confirmar que no es la primera vez que 1006 le hace daño a Poppy, tal como lo vimos en su revelación, por lo que podríamos preguntarnos, ¿cuántas veces ha capturado 1006 a Poppy? Luego nos adentramos a los laboratorios de biodiversidad. Aquí por primera vez veremos más preservación de cultivos diversos, desde plantas, hongos con formas de caras humanoides y unas extrañas ramas que se han propagado por todo el laboratorio. Gracias a la mano presionadora, logramos desprender unos bulbos que mantienen sujetas las ramas que bloquean nuestro paso. Con una nueva mecánica para abrir puertas, logramos cruzar hacia el otro lado. Y aquí es donde tenemos nuestro primer encuentro con lo que parece ser una plantación viva, el núcleo de algo que alberga lo desconocido. Más adelante entenderemos qué tipo de descubrimiento es el que hicimos en este momento. Una vez que hacemos que el árbol gigante deje de bloquearnos la puerta, destruyendo sus bulbos, pasamos directamente a un nuevo pasillo de desinfección por segunda vez. Acto seguido conocemos a Chom Chomkins, quien acompaña a Giblet. Giblet asegura que él es su contacto de adentro y se apoyan mutuamente. Aquí Giblet nos confirma que no son los primeros en intentar eliminar al prototipo, que todo el que lo intenta fracasa, pero que todos tienen una debilidad y que Playtime hizo todo tipo de estudios, que han hablado por años de cómo acabar con él, y es aquí donde inicia la misión más importante del capítulo: encontrar información del prototipo. Una vez que Player se desinfecta por tercera vez, investiga la zona del taller de ingeniería, y aquí es donde la revelación más grande del capítulo 5 se nos es revelada. Así que presten mucha atención, porque esto es demasiado importante. En el taller, con ayuda de un código, abrimos un casillero que contiene 7 documentos. El primer documento se describe así: copia de respaldo maestra. Nota que describe una copia de respaldo que contiene el compuesto de negación, la clave para detener al prototipo. Lo siguiente es la información que contiene, y cito: archivo de datos. Contiene una gran cantidad de información, procedimientos, métodos, nosotros, yo, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. La versión de respaldo es idéntica a la versión actual. No está claro cuál es la original o si tiene alguna relevancia. Demasiado valioso para borrar. Es necesario conservarlo para negociar. Almacenar en el centro de datos solo por si acaso. Esta descripción es muy sospechosa. Podría decir que la ha escrito el propio 1006, pero solo el primer documento, sobre todo cuando se refiere a procedimientos, métodos, nosotros, yo. Notarán más adelante que no es la única nota donde 1006 se refiere a él como a nosotros.
Estos archivos pudieron ser almacenados por él y evitar que caiga en manos equivocadas. Pero la información es un registro hecho por otros investigadores. Es probable que 1006, cuando desató el infierno en Playtime Co., estos fueron de los primeros documentos que decidió buscar entre los científicos para resguardar. El segundo documento dice así: presentación del compuesto de negación, hallazgos de la investigación del medio de crecimiento y el compuesto de negación. Está conformado por 6 páginas. Sujetos de legado 1006-1007, solo personal con autorización oro, información sensible. Claramente nos adentramos a una investigación confidencial sobre 2 tipos de experimentos, pero no cualquier experimento. 1006 y 1007 son categorizados como legado. En el documento tenemos la foto de Poppy referenciando a 1007 y lo que vendría siendo una foto de 1006 inédita cuando posiblemente aún no tenía una forma clara, ya que recordemos que en la versión actual 1006 utiliza una máscara. El segundo documento detalla: el equipo ha identificado un sustrato clave utilizado en el proceso del señor Ludwig, mezcla de gel restaurador. Fomenta la regeneración celular y el crecimiento de tejido, fundamental para lograr resultados exitosos en el experimento. Se propaga indefinidamente si no se trata y se expone a la biomasa. Los análisis químicos indican algunas similitudes con el DEM. Contiene niveles comparables de sal, aminoácidos y vitamina B. Sin embargo, la mezcla de Ludwig supera a todos los demás medios de cultivo comercialmente disponibles. El tercer documento detalla: advertencia: la exposición al sustrato crudo sin tratar puede ser perjudicial para la salud. Las secuelas documentadas incluyen injertos biológicos no biológicos, subluxación progresiva con exposición extendida, osificación heterotópica, urticaria, ronchas, distorsión multisensorial. El cuarto documento se trata de una imagen microscópica. El quinto documento detalla: el equipo ha logrado recrear este medio en un entorno de laboratorio. Ahora también es capaz de crear, modificar y neutralizar el medio. Ver compuesto de negación. El compuesto de negación inactiva el medio. Requiere para prevenir el crecimiento descontrolado causado por la autorreplicación. Por último, el documento 6 señala todos los lugares donde este archivo se encuentra, quien ha manipulado de último estos documentos tacha todos los lugares donde esta información estuvo, donde han sido formateados o han quedado sin señal, y los únicos lugares donde se encuentran actualmente es en los laboratorios y en el centro de datos. Esta revelación es importante, pues cabe la posibilidad de que ahora mismo solo hayamos encontrado la mitad de la investigación completa, por lo que la otra mitad estaría en la sala de datos a la que llegamos al final, donde se mantienen activos los servidores. Pero claramente es una información que no se revelará hasta el próximo capítulo, así que intentaré no ponerme tan técnico y lo explicaré lo más simple posible. Básicamente lo que acabamos de leer es la documentación de los originales, o mejor dicho, la base de todo lo que hoy conocemos, Poppy y 1006, los que se usan como referencia para todos los demás, 1006 como prototipo directo de Poppy y Poppy como prototipo directo de todo lo siguiente, y los dos así sucesivamente. Por eso son el legado, pero no de alguien cualquiera, son el legado de Elliot Ludwig. Si 1006 es el prototipo, entonces 1007 presuntamente Poppy es la contraparte, aquello que es mejor que un prototipo, aquello que sí salió bien. Pero para que estos dos experimentos fuesen un verdadero legado, se necesita un verdadero corazón del proyecto, y esa es la gel restauradora. Hay algo que
que estos documentos revelan que cambia completamente la forma en la que debemos ver el proyecto. Hablan de un sustrato clave utilizado en el proceso del señor Elliot Ludwig, y primero hay que entender qué es eso. Un sustrato es la base donde algo crece o funciona. Es el material principal que permite que ocurra un proceso, como la tierra para una planta o como el líquido donde viven las células en un laboratorio. En este caso, ese sustrato es la llamada mezcla de gel restaurador. En este caso, el sustrato está mezclado en el gel restaurador. Sus propiedades se comparten. Este gel regenera células, hace crecer tejido y es fundamental para que el experimento funcione. Sin él no hay resultados exitosos. Pero aquí está lo inquietante. Si ese gel entra en contacto con biomasa, es decir, con materia viva, se propaga indefinidamente. En palabras simples, si toca carne, crece. Si toca plantas, también crece. Pero lo más aterrador es si toca todo lo orgánico de origen vegetal, animal, incluyendo residuos agrícolas, forestales, industriales y urbanos, que se utiliza como fuente de energía renovable y sostenible. Y en este capítulo ya empezamos a ver este proceso descontrolado desde las profundidades. Ya hemos visto cómo la mezcla de gel restaurador se ha estado esparciendo por todos los lugares de los laboratorios y cómo ha hecho mutar las propias plantas del lugar. Por eso vemos las enormes raíces salidas en el centro de él. Pero esta mezcla conoce un poco de nosotros, no solo para autorreplicarse una y otra vez, sino que parte de su desarrollo crea las fórmulas humanoides de quienes la han manipulado, haciendo que se formen caras desde sus raíces, en las propias flores y posibles hongos. El documento dice que químicamente se parece al DEMP, que es un líquido real que se usa en laboratorios para alimentar células, pero el gel de Ludwig supera a todos los medios comerciales disponibles del mundo. Y aquí es donde nace la gran pregunta: ¿cómo logró Elliot Ludwig algo que supera toda la biotecnología comercial del momento? Para esto propongo tres posibilidades. La primera, Ludwig fue simplemente un genio que perfeccionó un medio de cultivo hasta niveles nunca vistos. La segunda, el equipo de Elliot no creó el sustrato desde cero, sino que lo identificó, lo descubrió, y esa palabra es importante. Identificar o descubrir no es lo mismo que inventar. Podría significar el descubrimiento de algo con propiedades anómalas y luego lo refinaron. La tercera posibilidad es aún más inquietante: que el propio Mills haya sido la fuente, que su biología produjera este medio y los científicos lo aislaran y replicaran para crear otros experimentos, como pudo ser el primer caso que conocemos llamado Poppy. Sea cual sea el origen, lo que sí sabemos es esto: el gel no es solo una herramienta, es un sistema que puede crecer por sí mismo, es algo con vida y razonamiento, lo cual es muy extraño. Pero por eso existe el llamado compuesto de negación. Su función es volver a la mezcla de gel restauradora inerte, apagar su capacidad de autorreplicarse, de tener el crecimiento descontrolado. En términos simples, si el gel es la gasolina del proyecto, el compuesto de negación es el interruptor de emergencia, y si Mills depende de ese sustrato para regenerarse, expandirse o crear nuevos experimentos, entonces el gel restaurador es su ecosistema entero, la razón por la que él es fuerte. Por eso el prototipo, aunque en este capítulo trate con absoluto desprecio a Player, no quitará que tanto en el capítulo 3 y el 4, Player para Mills fue un perfecto instrumento manipulable. Primero porque lo engañó haciendo que trabajara gratis para él, redirigiendo el gas rojo hacia los laboratorios, para de esa forma poderse fortalecer. Por eso vemos que Mills almacena una cantidad excesiva de gas rojo en lo que podría ser su núcleo anatómico. Eso haría ver que Kissy fue muy inteligente al atacarlo justo en el lugar donde podría hacer que liberara el gas rojo involuntariamente, desconectando uno de sus tubos. Por esa razón Mills huye al instante. También manipuló a Player para destruir el refugio, todo para poder librarse de Dewey. Para Mills Dewey era una piedra en el zapato. Pensándolo bien, ¿de qué manera podría Mills destruir a Dewey si ni siquiera podía cazarlo? Dewey era tan escurridizo que hacía que Mills perdiera terreno, pero la forma
forma en la que logró verlo caer fue haciendo que un amigo lo traicionara sin saber que lo estaba haciendo. Así que 1006 no ha tenido muchas razones para realmente despreciar a Player, sino todo lo contrario. Pero continuando, lo verdaderamente aterrador no es si el sustrato o medio vino del espacio, del centro de la Tierra o de la Antártida o del lugar menos esperado. Lo verdaderamente aterrador es que en algún punto los científicos necesitaron crear una fórmula de apagarlo, y eso solo pasa cuando algo demuestra que puede seguir creciendo, incluso sin ellos. Entonces aquí entra mi nueva propuesta de teoría. ¿Es realmente 1006 la verdadera amenaza ahora? ¿O puede haber algo más grande que él? ¿Es posible que esta mezcla de gel restaurador tenga ahora una madurez o desarrollo tan grande que pueda ser consciente de todo lo que quiere consumir y fusionar en su organismo? Y no podemos olvidar que esta misma gel ha estado siendo distribuida entre todas las expansiones de Playtime Co. en el exterior, internacionalmente, por lo que el peligro o amenaza puede crecer en todos los focos más importantes de la Tierra. Pero tal como lo veo, es algo que va creciendo desde abajo, desde el centro de la Tierra, hasta posiblemente con alguna forma inimaginable que alcance la superficie. Dentro del juego encontramos una nota que podría ayudarnos a confirmar de que 1007 se trata de Poppy. La nota se titula El diario de Late Peer. ¿Por dónde empezar siquiera con esta semana de pesadilla? Se estaban ocultando en Playcare, probablemente durante varias semanas, y de algún modo nadie lo notó. Si no fuera por el accidente con el niño Theodore, no estoy seguro de que los hubiéramos descubierto en absoluto, ni el cuerpo de Elliot. En cualquier caso, el amigo imaginario de Theodore no habla con nadie. Pero la chica, la que en las notas de Elliot llamaban 1007, es un poco más cooperativa. Me siento como un idiota solo por escribir esta parte. Se presentó como Poppy, no solo la muñeca, sino la niña en la que se basaron las muñecas, Poppy Ludwig. Ella me recordó cómo nos conocimos. Tenía la misma voz y todo. Eso solo se volvió más inquietante por el hecho de que parecía profundamente traumatizada por todo el asunto. Es imposible, ¿no? Esa niña ha estado muerta desde hace mucho tiempo. Pero hay más, cosas que mi investigador desenterró de una oficina que Elliot tenía escondida. La mayor parte es basura, pero hay fragmentos. Aún no sé qué pensar de todo esto. Todo lo que sé con certeza es que algo grande ha estado ocurriendo bajo nuestras narices, y sea lo que sea, creo que pudo haber sido lo que mató al viejo. Confirmando que el cuerpo de Elliot que encontró Late en ese momento ya estaba inerte. Estos hechos, estoy seguro, canónicamente, ocurrieron en 1990. Se puede saber por el accidente de Catnap, o sea, Theodore, ya que fue en ese año que experimentaron con él debido a esto que le pasó. Estuvo entre la vida y la muerte, y en vez de dejar morir al niño, lo convirtieron en Catnap. Pero Late Peer le cayó todo de golpe. No solo había encontrado el problema del accidente de Theodore, sino que también descubrió a 1006, a Poppy y al cuerpo de Elliot inerte, todo al mismo tiempo, cuando al parecer Late Peer no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Playtime Co. Se podría decir que este fue el momento en que Late entró al juego y asumió el cargo, teniendo que descubrir los secretos más turbios que su propia empresa le habría ocultado por años. Así que podemos confirmar que Poppy es oficialmente 1007. Continuando nuestro camino, volvemos a encontrarnos con Giblet y le entregamos los documentos. Giblet nos menciona que la fórmula de la negación estaría en la zona de respaldo en sistemas, pero para llegar se podría pasar por Calle Dulce. De pronto el prototipo aparece y la única forma de no tener un enfrentamiento es escondernos dentro de la boca de Chomp. Ahí dentro escuchamos una conversación de 1006. Ha mandado a sus cazadores a buscar a Huggy y
y a Chomp le da la orden de arreglar los sistemas de seguridad, antes de que Milceis haga algo que lo lamente luego, pues le recuerda que lo que está pasando es más importante que cualquier cosa. Una vez que Milceis se va, Chomp se despide de nosotros muy tristemente, y ahora debemos encontrar la zona reanimación. Mientras estamos en la búsqueda, conseguimos la mano conductora, capaz de imbuirse de elementos como el fuego, hielo y electricidad, que podremos usar para activar cosas, quemar cuerdas de las puertas y quemar la mezcla de gel restaurador para luego romperla con la mano presionadora. Luego de realizar varios puzzles, llegamos a una zona de manipulación mental, donde veremos varias pantallas donde le lavaban el cerebro a los experimentos para hacerles creer que ser juguetes es la mejor decisión, es lo mejor que les pudo haber pasado y que nunca deberían dejar de serlo. La mujer que hace el lavado es la señorita Gracie Green, personaje que más tarde tomará más protagonismo. En esta misma zona se nos da la misión de recuperar los recuerdos y usarlos en la máquina de memoria. Cada recuerdo pertenece a Oogie Woogie y quizás esta parte pudo ser algo confusa para todos, pero explicaré qué fue lo que pasó realmente. En el primer recuerdo vimos a Oogie Woogie en medio de la experimentación y acondicionamiento. Se le obligaba a obedecer y cumplir las reglas de los juegos, pero eran injustas. De hecho, en uno de los juegos le acortaban el tiempo para que no pudiera completarlo y se enojara. Es como si Oogie no podía controlar su enojo y parte del experimento era lograr que no desapareciera, sino hacérselo despertar intencionalmente. En el segundo recuerdo miramos cómo Gracie obliga a Oogie a tirar a los juguetes malos en una caja donde alberga un experimento desconocido que comía a otros experimentos. Posiblemente se podría tratar de algún Boxy-Boo domesticado. En el tercer recuerdo vemos como Oogie, a pesar del intento de control mental de Gracie, logra liberarse de todo y romper el lugar, hasta el punto de perseguir al especialista encargado de vigilarlo y matarlo. Este incidente pudo ser ajeno a la hora de la alegría, pero ¿por qué Player logró ver los recuerdos de Oogie? En zona de reanimación se logra encontrar una nota clave que nos ayuda a entender por qué la máquina de memoria existe, y es una nota que se trata del Dr. Sawyer, que le escribió lo siguiente a Leigh-Peer. Leigh, me alegra decir que he logrado un avance en uno de mis proyectos personales. Durante nuestro último intento de mapeo neural, pudimos grabar y reconstruir breves momentos subjetivos de la memoria a corto plazo del sujeto. Si podemos escalar esta práctica, podría darle una dimensión completamente nueva a nuestro trabajo. Piénsalo, siendo realistas, ¿cuántos sujetos podemos sacar de Hogar Dulce Hogar? ¿30%? ¿50%? Apenas puedo imaginarme que esto sea sustentable a largo plazo. Sin embargo, si usamos el mapeo, podríamos reconstruir completamente la psiquis del sujeto según imágenes anteriores. Podríamos hacerlo todas las veces que fuera necesario, siempre y cuando tengamos las proteínas y lípidos, es decir, duplicación. Si así fuera, nunca más tendríamos que preocuparnos por una escasez de candidatos de prueba. Literalmente, el Dr. Sawyer le ha propuesto a Leigh-Peer empezar a hacer duplicaciones, o mejor dicho, clonaciones con los sujetos de prueba, o sea, los niños, debido a la escasez de niños que podrían enfrentar en un futuro. ¿Significa esto que Oogie Woogie es un clon? Claramente no. Oogie Woogie es un experimento con un sujeto de prueba original, pero sí se hicieron mapeos neuronales en él que pudieron grabar y reconstruir breves momentos de su memoria, que son los recuerdos que jugamos. Pero existe la posibilidad de que con la escala a la que se refiere el Dr. Sawyer, gracias a los mapeos que se le hicieron a Oogie, pudieran crear clones a partir de él, del original. ¿Esto para crear más sujetos de pruebas? Sí, existe la posibilidad, pero ¿cómo era esto posible? El Dr. Sawyer nos explica, además del mapeo neuronal, que se necesitaban proteínas y lípidos donde implantar esos mapas de conciencia. Y si el doctor no quería utilizar carne para esta experimentación, eso implica que tuvo que buscar otra fuente de materia orgánica compatible. ¿Y cuál es la opción más viable dentro de un laboratorio biológico? Exacto, las plantas, flores, cultivos, flora modificada, porque las plantas también contienen proteínas y
lípidos, son materia orgánica estructurada, son tejidos vivos. Eso abre una posibilidad inquietante, que los mapeos neuronales, las conciencias clonadas, no hayan sido implantadas únicamente en cuerpos, sino en flora cultivada dentro de los laboratorios. Que esas pequeñas flores moradas que vemos por ahí, que esas amapolas extendidas por las paredes, no sean solo decoración biológica, sino conciencias también esperando almacenadas. Literalmente, esta flor de acá podría albergar la mente clonada de algún niño del Playcare, o quizás todavía no hemos visto todos esos cultivos en los que están estas mentes. Al tener nuestro último enfrentamiento con Hughie, logramos distraerlo activando los proyectores que reflejaban a Kisimisi de los videos antiguos de Control, pero una vez que se apagan, Hughie se enojaba y rompía las paredes. Tal vez la ira de Hughie siempre radicó en la separación obligatoria que le han hecho pasar con Kisimisi, pudiendo confirmar que la conexión entre él y Kisimisi fue más allá de solo lo experimental. De niño pudieron ser mejores amigos. Luego de esto, al fin llegamos a los aposentos de Lily y descubrimos que tiene prisionera a Poppy y Kisimisi, por lo que tendremos que arreglárnosla para liberarlas. En el proceso descubriremos que Lily se trataba de Gracie Green, además de que encontraremos su carnet de trabajo y su esqueleto adulto en su propia habitación. También llegamos a encontrar grabaciones de Gracie hablando como Lily, como si tuviera una doble personalidad. Pero quizás, después de haber sido experimentada, lo que para mí confirmaría que Gracie Green se trata de Lily Lovebraids es la nota de 1006, haciendo pruebas con ella, pero no terminándose de convencer de que ella pertenezca a 1006, refiriéndose a él mismo nuevamente como nosotros, dándonos pistas de que dentro de 1006 posiblemente sí albergue conciencias, como he venido teorizando. Quizás a 1006 no le agrada lo inestable que había resultado la experimentación con Lily. Una vez que liberamos a Poppy y Kissy, Lily no nos dejará escapar tan fácil, hasta que al final nos captura a todos y nos obliga a tomar el té con ella, ya que estaba esperando al gran invitado, que se trataba de nada más y nada menos que el prototipo 1006. Preguntona. ¡Oh! Sí, es alguien muy preguntona. Ay, por favor, sáquenme de mi caja. Ay, por favor, rescaten a los huérfanos. Ay, por favor, exploten toda la fábrica y quemen a todos vivos. Nuestro invitado especial llegó. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Dónde están los huérfanos? Ella no lo sabe. Haciendo su primera presentación completa ante nosotros, revelando al fin su cuerpo completo y su rostro, confirmándose ser un mecha bufón arácnido. Lo primero que Poppy hace es preguntarle por los huérfanos, a lo que 1006 responde que ya hizo lo que tenía que hacer con ellos. Enojado con Poppy, le dice que ha traído a un intruso al paraíso que ha hecho para ellos, refiriéndose a Player. Y posiblemente confirmando que fue Poppy quien envió la carta de invitación a Player para que regresara a la fábrica. No satisfecho y molesto con Poppy, la levanta para destrozarle la cabeza, mientras se acerca a nosotros diciéndonos que somos un forastero al que tanto llaman la parca y que le gustaría vernos
cómo nos miraríamos al revés. Kissy no se queda con los brazos cruzados y en venganza se acerca a 1006 para quitarle uno de los seguros que tiene en su núcleo para evitar que el gas rojo se salga de su cuerpo. Tanto intimida a 1006 esto que le hizo Kissy que decide retirarse por el momento. Y aquí les pregunto, ¿será posible que 1006 suelta gas rojo porque en la parte posterior se unió los pulmones de Catnap y a la vez el tanque que este tenía en su sistema? Cobraría más sentido que en el ARG se nos vuelva a detallar cómo funcionaba Catnap y sus partes, quizás porque 1006 sí terminaría ocupándolas dentro de su cuerpo para almacenar el gas rojo y lanzarlo a su conveniencia. Es muy importante que 1006 tenga este gas rojo por las propiedades de la amapola, que compartiría con el gel restaurador del que ya hablamos antes. Así que no es casualidad que Kissy le haya hecho daño en ese punto. Ella intuye que esa parte es una zona débil para 1006. Aquí es cuando Lily vuelve a perseguirnos hasta que llegamos a un punto en que logramos dejarle caer uno de los enormes adornos de metal en el patio de su casa. Aparentemente asesinándola como la buena parca que somos. Acto seguido salimos de la casa de Lily y volvemos a desinfectar. Por cuarta vez. En una nueva zona del laboratorio volvemos a encontrarnos con Giblet, quien nos recuerda lo que nos dijo al inicio: no soy un héroe, por lo que le vemos escapar constantemente. Giblet, preocupado por Poppy, se dirige a la siguiente sala, donde se encuentra con ella y nos muestra cómo le quedó su rostro de porcelana destrozado. Por primera vez Giblet se encuentra con Poppy. Poppy casi no lo reconoce, pues al parecer 1006 volvió a experimentar con él poniéndolo al revés, siendo el resultado de esta segunda experimentación no solo ponerlo a lo inverso, sino también el color nuevo en sus ojos. Giblet nos recuerda que el plan continúa, seguir buscando lo que oculta 1006 en reanimación, por lo que nuestra misión continúa siendo encontrar la otra parte de la copia de respaldo. Camino hacia los servidores hay dos cosas importantes que nos encontramos. Lo primero vendría siendo el VHS rojo, que nos revela algo muy perturbador, un tutorial o guía de cómo mantener a tu humano, como si se tratara de un animal. Algunas cosas las censuraré, pero literalmente se trata de cómo extraer todo lo de adentro de un ser humano, desde sus huesos y órganos, conservarlos y luego ocuparlos para tu experimento, como si se tratase de rearmar un juguetito con vida humana, recomendando que los mejores sujetos son los niños por su plasticidad. El primer caso del que supimos esto se trató del cuerpo de un niño que fue plantado en la habitación de la finca de Elliot Ludwig, después de que Elliot falleció. El cuerpo se encontraba dentro de una lona negra vaciado. Su cuerpo terminó siendo un cascarón. Al parecer, quien había puesto el cuerpo de ese niño en la finca de Elliot lo plantó para manchar su nombre después de muerto. Actualmente hay muchas teorías al respecto sobre este caso y me extenderé mucho más en el video dedicado a 1006. Sin embargo, lo que puedo decir ahora es que al final del VHS se nos muestra cómo con los restos de un cuerpo se creó algo que el propio video no nos deja ver. Es como si hubieran logrado una amalgama funcional gracias a los restos de un niño, pero con un proceso de experimentación diferente. Pero ahora solo tenemos dos cosas. El niño fue plantado en la finca de Elliot después de su muerte. Esto confirmado en el audio de la radio encontrado en Poppy Playtime 3, pero justamente también dentro de la mente de Player, ya que toda esta secuencia de los salones y las radios es cuando Player cayó inconsciente gracias al humo rojo. La muerte de Elliot, según la carta de Late Beard, fue en 1990, por lo que el niño fue plantado ese año, un poco después de la muerte de Elliot. Pero ¿quién pudo haber hecho eso? Eso lo explicaré en mi próximo video. La segunda cosa más importante que encontramos en este mismo lugar es la cinta de audio de una conversación entre el creador Elliot Ludwig y el prototipo.
la máxima revelación del capítulo que abre nuevas teorías y dudas sobre el origen de 1006. Esta conversación en resumen se trata de Elliot consolando al prototipo, cuando en teoría era un niño, pues 1006 está molesto con él porque no deja de hablar de ella, refiriéndose a Poppy, ya que una vez que la traiga de vuelta toda la atención se dirigirá a Poppy y eso le molesta. No lo soporta, la mata de celos, reclamándole a Elliot que solo la mira como una prueba, un test run, un prototipo, y que cito tal como está escrito en inglés, que cuando la traiga de vuelta tomará un martillo como lo hizo él, como ellos lo hicieron. Esta frase es muy dura y reveladora. Confirma que el prototipo, antes de ser experimentado y torturado por el Dr. Sawyer, él, desde su versión de niño, que es la que demuestra en esta cinta, ya había sido torturado por otros. Su confianza en Elliot, en verlo como alguien diferente, se destruiría, porque al traer de vuelta a Poppy, al reanimarla y olvidarse del prototipo, solo demostraría que su cercanía a 1006 se trataba de puro interés, por aprovecharse de él como lo hicieron los anteriores. También es una manera de decirle a Elliot que él lo olvidará como los demás, una vez que consiga lo que quiere. Para 1006 la soledad es un golpe que no desea, que se niega a recibir. Ahora la frase que les pedí que no olvidaran, la de que 1006 asegura que los huérfanos nunca serán libres, porque si lo hace se quedarán sin nada y la eternidad será solitaria, ahora tiene mucho más peso. Sospecho que el miedo más profundo del prototipo, a pesar de ser inmortal, es la soledad. El terror a que nadie lo vea, lo recuerde, el terror a no ser útil. Es posible que 1006 haya solucionado ese miedo logrando jamás estar solo, haciendo que otros se queden con él para siempre. Y hay dos formas: vivir para siempre en su reino como un experimento de él, pero también de forma literal, ser parte de él, en aquel lugar donde alberga más de uno dentro. Por eso 1006 habla de sí mismo en plural, en nosotros, porque no solo es 1006, no es uno, es un nosotros. Sin embargo, Elliot no fue como el resto. Vio la preocupación del prototipo y le ofreció formar una familia. Él aseguraba que cuando conociera a Poppy, ellos se llevarían bien. Eso le dio la ilusión al prototipo y hasta preguntó cuándo podría verla, a lo que Elliot responde que pronto. No se pierdan mi video explicando al prototipo, porque traeré teorías muy interesantes y revelaré una nota que podría cambiarlo todo, así que suscríbanse y activen la campanita. Luego de esta gran revelación, cerca de las vías del tren, Oogie Boogie vuelve a encontrarnos, pero esta vez es diferente. Kisimisi está ahí para calmarlo, y vivimos una de las escenas más esperadas de la saga, pero a la vez de las más tristes, pues cuando justamente Oogie y Kissy están por tocarse sus manos, 1006 aparece para aniquilarlos, dándole una estocada profunda a Oogie Boogie desde la espalda y a Kisimisi también. Todo pasa tan rápido que si han muerto de verdad, ni siquiera nos da tiempo de llorarlos, pues 1006 ahora se lo toma personal y va directamente por Player para también matarlo. Me gustaría creer que Kissy y Oogie están vivos, pero creo que hay una realidad y una gran posibilidad que tendremos que enfrentar. Y es que uno de los dos experimentos sí murió de verdad. Y me inclino a que podría tratarse de Kisimisi. Cuando Oogie es dañado, se le logra ver algo de movimiento aún con la herida, pero Kisimisi queda inerte en el suelo, sin ninguna respuesta. Ella recibió 2 estocadas. Pero lo que más me hace sospechar que algo realmente serio pasó con uno de los dos es la reacción de nada más y nada menos que Glowby. Y es que cuando pasa todo esto, la reacción de Glowby son los ojos en X en rojo, que siempre han simbolizado la muerte de un personaje en las caricaturas. Recordemos que Glowby detecta su entorno y reacciona ante ello. Pudo haber reaccionado como antes, asustada, preocupada, pero esta reacción en este justo momento es con los ojos de muerte,
por lo que tristemente es posible que uno de los dos haya muerto de verdad, ya sea Hughie o Kizzy. En lo personal, me inclino más, tristemente, por la posibilidad de que sea Kizzy la que en realidad haya muerto, sobre todo porque ya hemos visto a Hughie sobrevivir de algo mucho peor que una estocada. La batalla contra 1006 es intensa, inclusive hasta intentamos explotarlo, pero resiste perfectamente el fuego, resiste las altas temperaturas. La idea es desprender los vagones del tren para que 1006 no pueda alcanzarnos, pero inclusive hasta lo vemos correr a gran velocidad a través del túnel de una forma perturbadora. El plan es frenar por completo los vagones, pero no lo logramos por completo, por lo que el último recurso que tenemos es saltar del tren para poder sobrevivir al impacto. Tras el impacto, Player, Poppy y Giblet resultan ilesos, pero no solo ellos, sino también 1006, y tétricamente el prototipo se levanta de las cenizas y va directamente hacia Player, tomándolo de la cabeza y atravesándolo con su garra desde la espalda frente a Poppy. Por primera vez vemos que nuestro protagonista resulta directamente dañado en un punto vital. En este momento ha habido una gran confusión debido al enfoque de la sombra de 1006, como si estuviera tomando a Poppy. Pero no es así, la sombra que vemos de 1006 claramente está tomando el cuerpo de Player, no a Poppy. Player está quedando inconsciente por el daño, queda con sus ojos cerrados por un momento hasta que despierta y se ve siendo llevado por 1006 hasta uno de los tanques de mezcla de gel restaurador que se encontraba en el lugar. 1006 sin titubear lo echa dentro del tanque. Unos aseguran que a quien lleva a 1006 y echa en el tanque es a Poppy, pero esa teoría se refuta fácilmente por lo que pasa a continuación. Una vez que Player empieza a hundirse en la gel, su corazón, el corazón que hemos escuchado palpitar desde el capítulo 1 cuando caemos de grandes alturas, empieza a palpitar más y más fuerte. Mientras vemos los compuestos de la gel, en un determinado momento escuchamos la voz de Poppy, pero ¿qué nos dice Poppy en este momento? Y cito: "Y si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descenderás a la oscuridad y el polvo. Bienvenido a casa". Esta es una frase que ya habíamos escuchado antes, igualmente en la mente de Player bajo los efectos del gas rojo, pero dicha por otra persona, por Stuart, quien fue jefe y supervisor de Reach, esto a través del VHS del Oogie Boogie Pesadilla, lo que significa es algo en lo que no me adentraré en este video, pero también pueden esperarlo. Luego de esto hay otra cosa que confirma que Player es quien está dentro del tanque de gel, y se trata del mensaje de muerte típico de Player de cuando morimos en el juego. Este mensaje nos dice: "Todavía te necesitamos. Levántate". Ahora creo poder estar un poco más seguro de quién es quien nos envía estos mensajes, pero eso también lo explicaré en otro video. En este momento es cuando Giblet con su bastón eléctrico nos da un toque y logra resucitarnos, confirmándonos de que 1006 se llevó a Poppy. Al fin llegamos a la sala de servidores donde encontraríamos la copia de respaldo faltante que nos ayudaría a dar con la clave de la debilidad de 1006, y al activar el computador se revela el regreso del Dr. Sawyer de una forma épica, pues aún continúa vivo. Muy orgulloso honestamente de haber atinado esta teoría, pero la gran pregunta es: ¿cómo es que sigue vivo? ¿Realmente es un backup o no? Todo esto es más técnico y poético de lo que creen, pero eso lo veremos en un video dedicado al Dr. Sawyer. Si este video te ha gustado, no olvides de dejar tu like y suscribirte para más contenido de Poppy Playtime. Seguramente este otro video que te dejo por aquí te encantará. Chao, chao.